bienvenidos, gracias por estar con nosotros para esta celebración de los 60 años del Tratado de Roma. Contrariamente a los clichés, Europa es un continente muy dinámico, extremadamente cambiando. Hace 60 años, precisamente en marzo del 57, el alcalde de Roma hizo tocar todas las campanas de su ciudad, de la ciudad eterna, para celebrar la firma de un tratado que unía los sectores económicos de 6 países, los miembros fundadores de la experiencia europea: Italia, Alemania, Francia y los países del Benelux. Las cosas han cambiado mucho desde este 57 y hoy día Roma está gobernada por una alcaldesa del movimiento 5 Estrellas, un movimiento populista dirigido por un payaso profesional que pregona, entre otras cosas, la salida de la Unión Europea. El Tratado de Roma también fue la respuesta a la primera gran crisis del proyecto europeo con el fracaso de la Comunidad Europea de Defensa. Desde entonces hubo muchas otras crisis y tensiones, pero aún así, y aún en sus sueños más optimistas, más descabellados, en 1957 los europeos no hubieran podido imaginar, no hubieran podido creer que podría hoy tener una crisis sobre una moneda común entre todos los países europeos, no solamente entre Francia y Alemania, sino también con, por ejemplo, España y Portugal, que en el 57 eran dictaduras en países pobres, o con Irlanda, que era una isla muy pobre, que utilizaba en ese momento la libra inglesa y que estaba muy ligada a la economía británica. Tampoco los irlandeses, por ejemplo, se podían imaginar que algunas décadas después su nivel de vida iba a alcanzar, inclusive algunos años rebasar el de los británicos. No es el mismo choque que si nosotros en México alcanzaríamos y rebasaríamos el nivel de vida de Estados Unidos. Tampoco se podía imaginar que no solamente compartirían mercados, sino también moneda, normas políticas y sociales e inclusive reglas de libre circulación de migrantes con países que estaban detrás de la cortina de hierro, como Estonia, Letonia, Lituania, que eran parte de la Unión Soviética, o Eslovenia, que era una república parte de Yugoslavia y que ahora participa de estos debates difíciles. De hecho, si la herencia de este Tratado de Roma no nos habla tan fuertemente, es probablemente porque la paz y la prosperidad en el continente europeo parecen aseguradas, por lo menos en la parte de los países que no tienen una frontera común con Rusia, con la Rusia de Putin, con la Rusia actual, ¿no? Sin embargo, nadie tampoco puede negar que la Unión Europea atraviesa un momento a la vez difícil y decisivo, con una crisis multiforme, a la crisis financiera del euro, que conduce a una crisis más general de legitimidad de las decisiones en las instituciones europeas y a veces del proyecto europeo mismo. Como si no fuera poco, las guerras en el Medio Oriente árabe desde 2012 provocaron el éxodo de millones de seres humanos hacia el continente más cercano y más seguro que es Europa. Y finalmente fue este momento preciso que escogió el gobierno del Reino Unido para proponer a sus ciudadanos el abandono del proyecto europeo, tal y como venía plasmado en el Tratado de Roma. Con estas crisis, de las cuales seguramente vamos a hablar y estamos aquí para también contestar sus preguntas, se plantean debates de fondo, que ya no son los debates exclusivamente económicos que se plantearon en la indiferencia en este entonces de los ciudadanos europeos a partir del 57. Hoy día el debate europeo sí está en el centro, está en el corazón de los debates políticos en este momento, en este año de los debates electorales en los países miembros de la Unión Europea. Ya no se trata solamente de debatir la mejor forma de promover la libre circulación de bienes, servicios, capitales y hombres, ya de por sí temas muy complicados y muy importantes,
sino se trata de la forma de preservar estos beneficios, hablando de la mejor forma, las mejores reglas económicas, la mejor forma de manejar las fronteras exteriores, las reglas financieras, etcétera, etcétera. En estos debates también hay que aceptar que de ahora en adelante existen varias opciones, ¿no? Para muchos europeos, la mayor liberalización económica y la mayor integración política no es siempre y de entrada la mejor solución. Y tampoco se pueden excluir estas personas del debate so pena de transformarlos en enemigos del proyecto de unión siempre más estrecha entre los pueblos europeos que venía en este proyecto del Tratado de Roma. Este frágil equilibrio entre la solidaridad nacional y la necesidad de vivir juntos en un continente común ha sido siempre el trasfondo de la integración europea. O sea, la tensión actual siempre ha existido, es la esencia misma del debate europeo. El eco que se ha decidido dar a la celebración de los 60 años del Tratado de Roma, en particular desde la Comisión Europea y desde el gobierno italiano, solo tiene sentido en el marco de esta reflexión profunda que se debe de dar acerca de la mejor manera de preservar, promover y hacer avanzar el proyecto europeo que ha permitido, una vez más, lo repito porque es muy importante y lo olvidamos demasiado, paz y prosperidad sin precedente en el continente europeo, que también ha constituido a partir de este momento un factor de estabilidad para el resto del mundo, en particular para América Latina. Esta reflexión general que estamos emprendiendo pues, ha empezado ha empezado también con los opositores al proyecto europeo tal y como existe hasta ahora, pero no solamente ellos tienen el monopolio de este debate, las instituciones europeas, el Parlamento, la Comisión, los Estados miembros, en particular los Estados fundadores, con Alemania, Francia, Italia, que se reunieron hace pocos días en Versalles, acompañados de España, también arrancaron una reflexión. Los 3 países del Benelux, que también firmaron el Tratado de Roma, también propusieron algunas pistas de reflexión. Seguramente vamos a ahondar sobre estas pistas con nuestros 2 invitados, ¿no? La victoria clara de los partidos proeuropeos en los Países Bajos la semana pasada y el hecho de que más del 80% de los holandeses piensen que el Tratado de Roma fue un paso positivo para el país es sin duda un aporte positivo al debate por parte de un miembro fundador que siempre aportó visiones un poquito distintas, muy atlantistas, por ejemplo, acerca del proyecto europeo. El ITAM, a través de su Instituto de Estudios de la Integración Europea, a través de su cátedra Jean Monnet, está orgulloso de contribuir hoy a este debate que vamos a entablar sin autosatisfacción, pero tampoco sin autoflagelación, con la presencia de 2 prestigiosos ponentes, no me atrevo a decir invitados porque los 2 están en casa y han venido muy seguido a participar de este debate, el embajador Andrew Stanley de la Unión Europea y el director del CIDOB, que es un think tank muy reconocido en Barcelona, Jordi Baccaria, que por casualidad también es el codirector europeo del Instituto de Estudios de la Integración Europea. Sin más, les doy la palabra, así va a ser la dinámica. Primero va a hablar el embajador Andrew Stanley, después Jordi, si queda tiempo aportaré algunos comentarios y por supuesto después sus comentarios, preguntas, dudas, porque se trata también de un diálogo. Embajador, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Stefan, por la invitación, por estar aquí, compartir ese espacio con Jordi también, siempre un gusto. Y realmente para mí como representante de la Unión Europea, el hecho de estar aquí con ustedes para conmemorar esos 60 años de la firma del Tratado de Roma es motivo no solamente de orgullo y de mucha satisfacción. Creo que aquí, como lo comentaba antes Stefan, me siento realmente en casa. Creo que puedo decir que también mi colega Ima, aquí presente, también se siente muy en casa, y siempre compartir esos espacios, esos momentos con europeístas, con estudiantes de temas europeos, es algo que realmente nos enriquece nuestra presencia aquí en México. Yo propongo hacer 2 cosas.
La segunda cosa es pasar esta presentación, que es un poco una presentación de corte de propaganda, pero antes de eso, hablarles de manera un poco más personal. Pues para mí este tema de los 60 años de Tratado de Roma no es un tema como neutral, es algo que realmente me afecta de manera muy profunda en lo personal, y no solamente por el tema de edad. 60 años de Tratado de Roma, yo cumplo 61 años, así que más o menos nací al mismo tiempo que el Tratado de Roma. Soy el hermano mayor por un año del Tratado de Roma, pero también mi carrera en la Unión Europea representa la mitad de este periodo de 60 años. Yo he trabajado como 30 y un pico más de años en la Unión Europea. Y quisiera comentarles rápidamente eso porque me da una perspectiva de los últimos 30 años de este periodo de 60 años desde el Tratado de Roma, que me da una cierta perspectiva, pero también que me permite también comparar un poco el punto de partida mío, hace 30 y pico años trabajando por la Unión Europea, y donde nos encontramos ahora, en el año 2017, 60 años después del Tratado de Roma. Entonces, el inicio para mí fue pura coincidencia. Yo no sabía nada de la Unión Europea cuando empecé a trabajar por la Unión Europea. De hecho, yo me encontraba completamente en otro contexto, en la India. Y me encontraba en la India en el año 1986 por el trabajo de mi esposa, que tenía un proyecto de cooperación financiado por el gobierno de Estados Unidos. Y entonces yo la acompañé a la India. Y bueno, durante los primeros meses, más o menos me hice como guía para todos los familiares y amigos que venían a visitarnos en la India, conociendo muy bien todos los museos y todos los aspectos más destacados de la Nueva Delhi, de la capital de la India, pero después de varios meses me di cuenta de que tenía que trabajar, tenía que dedicarme a otras cosas que no fuesen en todos temas de guía turístico. Y entonces mi padre tenía un amigo, que él tenía otro amigo, que trabajaba en la delegación de la Comisión Europea en la India. Entonces, sinceramente, yo no sabía nada de la Unión Europea. Más bien, yo me había preparado sacando estudios de relaciones internacionales, orientándome mucho más hacia Naciones Unidas, porque yo había crecido en un ambiente con padres que trabajaban en organizaciones de las Naciones Unidas, pero igual, por la necesidad de conseguir trabajo, entonces me acerqué y tomé contacto con este amigo de mi padre, que trabajaba en la delegación de la Unión Europea, y allá me ofrecieron un puesto local como agente con contrato local para trabajar en la sección de cooperación. Entonces eso fue mi primer inicio en la Unión Europea, pero sin saber nada de todas las cosas que ustedes ya saben muy bien de las instituciones de la Unión Europea, como qué hace la Comisión, qué hace el Parlamento, el Consejo, las leyes, el derecho comunitario. De eso yo no sabía absolutamente nada. Pero sí, inmediatamente yo me sentí muy en casa, trabajando por la Unión Europea allá en Nueva Delhi, en la India. Y eso porque, bueno, yo de nacionalidad británica, es un defecto, lo sé, lo reconozco, pero bueno, de nacionalidad británica, pero también criado en Francia, pues mis padres trabajaban en Ginebra y nosotros vivíamos del otro lado de la frontera, justo en Francia, muy cerca de Ginebra. Mis padres iban cada día a trabajar cruzando la frontera que existía en aquel entonces, donde todavía había control migratorio, pero muy leve, muy ligero. Pero entonces esta juventud mía, entonces británico, criado en Francia los primeros años en la escuela del pequeño pueblo donde vivíamos en Francia, y luego a los 8 años para transformarme en buen británico, mis padres me mandaron a un internado en Inglaterra, otro país, pero ya entonces con esta cultura un poco binacional, inglesa y francesa, y mis padres también viendo cada día cruzando una frontera. Creo que eso me había como llenado de esta sensación de multiculturalidad, de multinacionalidad y de este concepto de que las fronteras no son barreras, sino más bien son zonas que se cruzan para aprovechar, para conocer otros países. Entonces, cuando empecé a trabajar en esta delegación de la Unión Europea
o en aquel entonces de la Comisión Europea, en Nueva Delhi, realmente me sentí muy en casa. Y tuve la suerte, después de trabajar año y medio allá como agente local, luego me incorporaron, y eso es un secreto, Anima no tiene que saberlo, porque no tuve que pasar por un sistema de concurso, de oposición, sino que entré directamente como funcionario permanente en la Unión Europea. Y luego, entonces, yo desarrollé esta carrera durante los próximos 30 años, siempre en la parte de relaciones exteriores de la Unión Europea. Yo me acuerdo muy bien cuando empecé entonces allá en la India, en el año 86, eso es importante, hace más de 30 años, pero una época que se caracterizaba por ser realmente un momento muy fuerte de lo que ahora llamamos, o lo que se llamaba en aquel entonces, el euroescepticismo. Una Unión Europea, bueno, una comunidad económica europea en aquel entonces, en el 86, con la incorporación de España y de Portugal, de 10 Estados miembros solamente, pero con una situación económica muy complicada. Crecimiento muy modesto, generación de empleo aún más modesta y muchas dudas en cuanto a dónde tenía que ir la Unión Europea o los países europeos. Y por eso ese concepto de euroescepticismo, ¿para qué la Unión Europea? Pero lo interesante, y por eso les decía que para mí esta referencia temporal, 30 años, del 86 al 2017, es muy interesante para mí en lo personal, porque en aquel entonces, a pesar del euroescepticismo, se lograron grandes avances en la construcción europea. Y eso creo que, porque en aquel entonces, y sería muy interesante platicar con ustedes para ver cómo ven ustedes las diferencias, con 30 años de diferencia, entre un 86 euroescéptico, muchas dudas, pero luego la elección de un presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, un francés, creo el más destacado de todos los presidentes de la Comisión Europea que hemos tenido, que luego tuvo la visión de aprovechar de este momento de duda, de euroescepticismo, para promover un gran proyecto de profundización de la Unión Europea. Y eso pasó entonces por, primero, un libro blanco para definir todas las trabas y los obstáculos a la mayor integración de la Unión Europea, identificando todos los elementos, y luego la adopción de una legislación, el Acta Única de la Unión Europea, y luego eso abrió el paso a la consolidación del mercado único, que es todavía un elemento fundamental de la Unión Europea. Entonces el mensaje mío ahora, y yo me acuerdo muy bien, porque en aquel entonces la delegación era una delegación muy chica, la Embajada de la Unión Europea, con tan solo como 20 personas, divididos físicamente entre los hindúes, los indios, yo entre ellos, en una parte de las oficinas, y los europeos del otro lado. Había como una apartheid, una segregación física, pero igual teníamos cada semana una reunión todo el personal con el embajador. En aquel entonces, eso es un misterio para ustedes jóvenes, no había fax, no había internet, solamente había telex, como para comunicaciones rápidas, intercontinentales. Y en cada reunión de personal, cada lunes por la mañana, en ese momento de aprobación del Acta Única de la Unión Europea, entonces nos entraban telex larguísimos, de metros y metros de longitud, y este señor, que se llamaba Machotti, el embajador de la Unión Europea, solía leer desde el inicio al final todos los mensajes que nos llegaban desde Bruselas, contándonos un poco los avances en este proceso de elaboración del Acta Única. Entonces, un momento clave en el que, a pesar de la crisis, de las dudas, se aprovechó para profundizar la integración europea y dar un salto cualitativo a esta integración europea. Y ahora, fast forward, 30 años. Yo diría que otra vez vivimos momentos de euroescepticismo muy profundo, pero con características distintas. Y puede ser que Jordi ahora nos cuente un poco más sobre eso, entonces no voy a abundar demasiado, pero
y les hablo de manera muy sincera, muy personal, la preocupación mía es que en lugar ahora de aprovechar de esos momentos de duda, de escepticismo y de ir construyendo una Europa más integrada, muchas veces se escucha hablar en el sentido contrario de que se tiene que deshacer la integración europea, se tiene que volver al nacionalismo, se tiene que volver a una Europa de naciones que a mi juicio representa una lectura muy errónea, muy equivocada de la historia europea. Pero eso es un tema que tal vez en las preguntas lo podamos discutir de manera más profunda. Pero eso, entonces, este periodo de mi carrera de 30 años, de dos momentos de profundas dudas, pero con reacciones muy distintas, y mi sueño, mi esperanza muy personal, es que volvamos a encontrar nuevos impulsos de integración europea, a pesar de todos los comentarios más negativos, todas las críticas y todos los planteamientos políticos de distintos partidos políticos en los países miembros de la Unión Europea que se dirigen más bien hacia la fragmentación de Europa y la desintegración de este proceso que nos ha traído tantos beneficios y tanta paz, como lo mencionaba Stefan Sberro, y prosperidad. Pero creo que eso son una reflexión sobre cómo 30 años inciden en las percepciones y tal vez, ya para adelantar un poco la reflexión sobre este tema, un aspecto sea que la globalización, la mundialización, que es un factor tan importante que está afectando también la actitud de la gente, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, como acabamos de verlo en las últimas elecciones, pero tal vez también en México. Este fenómeno hace 30 años no se percibía de la misma manera, pues no existía con la misma fuerza, con el mismo impacto. Y ahora creo que tal vez este factor que esté incidiendo de esta manera en la reflexión y las dudas que se generan alrededor del proyecto europeo, este tema de la globalización es un factor nuevo, preocupante, al que los dirigentes políticos sí tienen que aportar respuestas y nuevas visiones. Entonces, eso, una pequeña introducción muy personal de cómo veo el transcurso de por lo menos la mitad de este periodo de 60 años desde la firma del Tratado de Roma, y bueno, algunos comentarios en cuanto a las nuevas pistas que se tienen que definir y donde realmente requerimos liderazgos políticos para ofrecernos nuevas oportunidades y nuevas alternativas. Entonces ahora voy a pasar rápidamente a esta presentación en inglés, lo siento, pero veo que ustedes todos manejan perfectamente el inglés. Y que, bueno, los 60 años entonces efectivamente nos brindan esa oportunidad de pensar un poco a dónde queremos ir, de dónde hemos venido. Y aquí es donde justamente hubiera querido tener la presentación mía, porque lo que vamos a ver son algunos conceptos que realmente son un poco los aspectos más emblemáticos del proceso de integración europea y de sus logros. Y yo había incluido en mi presentación, en la versión española, esto. No sé si lo ven ustedes. ¿Quién tiene buena visión? Y luego la segunda pregunta es, ¿quién entiende lo que tengo aquí, debajo de paz? Como código barra. Entonces, eso es una prueba, porque quienes hayan leído el libro blanco sobre el futuro de la Unión Europea, que se publicó hace muy poco tiempo, hubiera visto esto en versión un poco más completa. Yo lo llamo esto el código barra de la ADN histórica de la Unión Europea. Lo que representa, y ahora tengo que ver, bueno, empezando aquí, es la historia de la Unión Europea del año 1500 al año 2017, en dos colores. ¿Qué representan estos dos colores? ¿Alguien me puede decir? Muy bien, paz y guerra. Entonces, en gris, periodos de guerra. En azul, periodos de paz. Es así, ¿no? Ya. Entonces, lo más destacado es que el último periodo lo tenemos todo en azul. Y eso es el periodo que corresponde al periodo posguerra,
de integración europea. Para mí, eso solo es más que suficiente para justificar la integración europea. Una persona viendo esto solamente puede llegar a una conclusión. Es que mejor tener la integración y paz que cualquier otro mecanismo de cooperación internacional entre las naciones de Europa. Tenemos, no sé por qué, pero tenemos un defecto de civilización, de cultura, no sé, de geografía también, o tal vez en Europa, es que en términos históricos siempre nos hemos hecho la guerra entre las naciones europeas. Y eso, como lo saben muy bien ustedes, fue realmente el elemento impulsor de la integración europea, cómo acabar con este ciclo de gris en la historia europea para pasar del gris al azul. Y desde esta perspectiva hemos tenido con la integración europea un éxito tremendo. Entonces eso creo que si la gente habla de la Unión Europea, si la gente pone en duda el porqué y los beneficios de la integración europea, nada más que pensar en este código barra paz y guerra para justificar plenamente este proceso. Entonces, otro tema de la Unión Europea, la democracia. La Unión Europea es un conjunto de países democráticos unidos por este valor de democracia y que también ha tenido un impacto muy fuerte en materia de promover y consolidar la democracia en la Unión Europea. Como saben ustedes, se inició el proceso de integración europea con 6 países miembros en la década de los 50. Ahora contamos con 28 países miembros y sobre todo en el caso de España, pero también en las últimas ampliaciones de la Unión Europea, con la incorporación de los países de Europa del Este y Europa Central, el tema de la promoción de la democracia, utilizando como elemento motor la posibilidad de que esos países se incorporen en la Unión Europea, ha sido un factor clave para promover y consolidar la democracia no solamente los países miembros de la Unión Europea, sino en los países candidatos, en los países que quieren ingresar y formar parte de la Unión Europea. Y creo que eso ha sido, este elemento de la Unión Europea democrática, ha sido un elemento realmente muy importante que ha tenido un impacto en la Unión Europea en términos de consolidación de la democracia, pero también más allá de la Unión Europea. Otro elemento es el tema de la solidaridad. En la Unión Europea solemos describirnos como una economía de mercado social, y eso para diferenciarnos, y espero que esta diferenciación sigue válida, pero para diferenciarnos un poco de otros modelos de economía de mercado, por ejemplo, de Estados Unidos, donde el elemento social que conlleva en sí mismo este concepto de solidaridad es un elemento clave. En la Unión Europea siempre hemos querido no solamente aprovechar de todas las bondades y la eficiencia de la empresa privada para promover el bienestar, sino también siempre con una atención muy particular a la redistribución, a la equidad, a la cohesión social. Y entonces la solidaridad para nosotros es un concepto clave. Decía yo al instante de que espero que siga válida esta definición de una Unión Europea solidaria, pues sabemos que hay corrientes políticas y también económicas que están quitándole importancia a ese tema de la cohesión, de la solidaridad, pero eso representaría un cambio bastante profundo en lo que son elementos clave de la Unión Europea. Pero también solidaridad entre los países miembros de la Unión Europea. Hemos tenido una sola vez, pero se ha activado
llamar a un mecanismo de solidaridad entre todos los países miembros de la Unión Europea en un caso en que un Estado miembro se ha visto realmente muy afectado. Eso fue hace poco tiempo, después de los ataques terroristas en Francia, cuando Francia activó la cláusula de solidaridad de la Unión Europea para pedir el apoyo solidario de todos los demás países miembros de la Unión Europea, y desde luego todos los demás países sí respondieron a esta solicitud de solidaridad entre los países miembros de la Unión Europea. Otro tema muy fundamental es la libertad. Una libertad que se expresa de distintas maneras. No solamente la libertad de lo que llamamos las 4 libertades fundamentales de la Unión Europea, que representan como la definición misma de lo que es en su funcionamiento la Unión Europea: libertad de movimiento de personas, de capitales, de bienes y de servicios, para hacer un entorno geográfico completamente abierto y consolidado, sino también la libertad de cada ciudadano, la libertad en términos de creencia, de igualdad, de no discriminación, de la Carta de Libertades y de Derechos Fundamentales, que son elementos constitucionales muy importantes de la Unión Europea. Y en términos de libertad, y no creo que dependa de cómo se mide la libertad. Si estamos hablando, por ejemplo, libertad de expresión, libertad de la prensa, libertad de ser una persona con sus propios rasgos, sus propias creencias, creo que en todas las mediciones de la libertad, los países de la Unión Europea se colocan entre los primeros en todos los rankings internacionales. Y creo que bueno, tenemos a una Noruega aquí que no es de la Unión Europea, pero creo que fue ayer, ¿no?, que se declaró que Noruega, los noruegos son las gentes más felices del mundo, pero siempre después o con los noruegos están los daneses, los finlandeses, todos los índices entonces de bienestar humano, los países de la Unión Europea ocupan los lugares más altos. Y eso también tiene que ver con otro concepto básico de la Unión Europea, la prosperidad. Tenemos la Unión Europea, es la economía más grande del mundo, tenemos entonces muy altos índices de prosperidad, de bienestar, y después de estos momentos difíciles, desde la crisis del euro en el 2008, hemos tomado decisiones muy difíciles de implementar, políticamente muy duras, para mejorar el entorno económico, y después de 5 o 6 años de reformas profundas, sí, hemos logrado entonces encontrar un nuevo camino positivo de crecimiento económico. No lo tenemos muy fácil todavía, pero todos los indicadores ahora están en, verde, están positivos, y creo que ya a raíz de estas reformas financieras, bancarias sobre todo, ahora tenemos una economía más competitiva, mejor ubicada en términos de competir en los mercados internacionales, y de esa manera también generar mejores posibilidades de empleo. Sobre todo, la preocupación mayor es el empleo de los jóvenes, que sigue en varios países miembros de la Unión Europea en números demasiado altos. La investigación o la discovery, entonces este concepto de cómo abrir el conocimiento, cómo expandir las fronteras del conocimiento humano. En la Unión Europea un elemento fundamental es la apuesta a favor de la investigación, y los programas financiados por la Unión Europea, sobre todo un programa muy conocido, el Horizonte 2020, es el programa multinacional de investigación más importante en el mundo. Y México también tiene acceso a este programa, y esperamos que intensifique la cooperación y la participación de investigadores mexicanos en estos programas como el Horizonte 2020. Y todos sabemos de los sistemas GPS, sabemos también que viene algo mucho mejor, que es Galileo, que es la versión europea de los sistemas de
geolocalización espacial con un grado de precisión mucho mayor al sistema de Estados Unidos, que ya lleva varios años en uso. Pero eso es un ejemplo de la apuesta europea en pro de la investigación de cómo mejorar, ampliar el conocimiento a través de cooperación internacional. Las oportunidades, eso creo que una meta constante de la Unión Europea, y eso se nota a través de las ampliaciones sucesivas de la Unión Europea, es la generación de nuevas oportunidades, no solamente dentro de cada país miembro de la Unión Europea, sino también gracias a este concepto del mercado único y de la abolición de las fronteras. Yo sé, y todos en Europa sabemos, que el tema de las fronteras es un tema particularmente agudo y pertinente aquí en México, sobre todo a raíz de los cambios en el vecino del norte. Saben ustedes también, y espero que algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de viajar en Europa, en los países de la zona euro, y espero que se han fijado en los billetes. Y no fue por casualidad que cuando hubo una competición para diseñar los billetes del euro hace más de 15 años, que se escogió como tema común en todos los billetes el tema de los puentes. Las conexiones entre países, no las barreras, sino las conexiones entre países. Eso es el tema de oportunidades. Cómo crear un espacio único, integrado, para generar mayores oportunidades. Y eso también pasa por las oportunidades en los sistemas educativos para ofrecer las mejores posibilidades a los jóvenes. El tema de la igualdad, que ya les he comentado rápidamente, en términos de realmente una lucha permanente en la Unión Europea para que cada ciudadano pueda expresarse como quiera y que cada uno tenga las mejores oportunidades en condiciones de igualdad. Y el bienestar, well-being, que también lo he comentado rápidamente, tenemos una apuesta social muy profunda. Se gasta mucho, tenemos impuestos muy altos, es una queja permanente en la Unión Europea, pero creo que todo el desafío de la buena gobernanza en la Unión Europea es asegurar que esos impuestos altos que pagan todos los ciudadanos, todos los contribuyentes, se utilicen de manera constructiva para fomentar el bienestar humano, el bienestar social. Entonces eso es un reflejo del modelo social de la Unión Europea, que también tiene una expresión muy física, en el sentido que tenemos una esperanza de vida que es la más alta en el mundo. Según el dato que tengo ahora, un europeo nacido hoy tiene una esperanza de vida al nacer de 79,6 años, casi los 80 años de esperanza de vida, que es la más alta en el mundo. Y eso refleja entonces los programas, las redes de protección social y de fomento del bienestar. Otro concepto muy importante para nosotros es la sustentabilidad. Saben ustedes, estoy seguro de que en términos de desarrollo sustentable, lucha contra el cambio climático, desarrollo sustentable en todas sus dimensiones, la Unión Europea es líder. Y realmente nos felicitamos por la muy estrecha cooperación que tenemos con México en foros internacionales, sobre todo en materia de biodiversidad y de lucha contra el cambio climático. Siempre en México hemos encontrado un gran aliado. Pero para nosotros, hablando de ADN social, cultural, este tema de la sostenibilidad ambiental, pero también social, es un tema de gran importancia para nosotros, y donde se encuentran expresiones que son de impacto directo en la vida de los ciudadanos europeos, no solamente en términos de calidad del aire, sino también calidad del agua. La certificación de las playas, por ejemplo, para que cumplan con normas muy estrictas de la Unión Europea para promover y proteger la salud humana. Luego, influencia. Creo que eso es un tema, bueno, lo voy a pasar muy rápidamente, ya estoy hablando demasiado, pero también es un tema que merece una discusión muy profunda. La Unión Europea tradicionalmente se ha vendido como un soft power, un poder blando.
comercio, cooperación internacional, consultas políticas, todo más o menos menos el uso de la fuerza militar, la fuerza armada. Eso está cambiando. No porque queremos ser bélicos, queremos tener ejércitos por todos lados, sino porque sabemos que para ser un actor global con incidencia constructiva y positiva, sí se necesita combinar elementos de poder blando con lo que llamamos el poder listo, smart power. Entonces, el uso combinado de distintos instrumentos de política exterior, y es en este contexto que el año pasado se publicó un documento de referencia muy importante en la Unión Europea, la Estrategia Global en materia de seguridad exterior, de política exterior y de seguridad, donde se define como una hoja de ruta para mejorar la coordinación y el mejor uso de nuestras capacidades militares para apoyar la estabilidad y la democracia y la prosperidad en el mundo. Simplemente un pequeño dato: si se hace la suma de del gasto militar en los 28 países miembros de la Unión Europea, esta suma del gasto militar representa el 50% del gasto militar de Estados Unidos. Entonces, solamente la mitad. Pero aún peor, este gasto no nos da el mismo impacto. Nuestra alta representante Mogherini suele decir que gastamos el 50% de lo que gasta Estados Unidos y con eso logramos el 15% solamente en términos de efectividad militar. Entonces existe un gran potencial para mejorar la eficiencia y también el volumen del gasto militar. Y luego, para terminar, un tema que es muy querido para nosotros, la diversidad. Nos presentamos siempre como unidos en la diversidad. Somos 28 países, tenemos 24 idiomas oficiales, tenemos una riqueza cultural increíble, una gran diversidad. Y eso no es un elemento negativo, destructivo, ineficiente, es realmente fuente de gran riqueza, no solamente humana, sino también a nivel de nuestras sociedades. Entonces, con este tema de la diversidad quisiera acabar, y porque eso realmente es quienes somos en la Unión Europea. Somos 28 países, más de 28 culturas, tan solo en España habrán no sé cuántas culturas distintas, pero en esta diversidad sí hemos encontrado y tenemos que seguir encontrando la unidad, y esta mezcla de unidad y de diversidad es la fuerza fundamental de la Unión Europea 60 años después del Tratado de Roma. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por esta invitación de estar aquí en esta oportunidad. No es casualidad que sea director europeo del Instituto de Estudios de Integración Europea, es coincidencia. La casualidad es otra cosa. Pero sí me siento invitado permanente. Desde el primer día que llegué a México por encargo de la Comisión Europea para llevar a cabo un programa de estudio y de investigación sobre la Unión Europea, pues obviamente me he sentido comprometido aquí en México con este papel de análisis de lo que sucede en la Unión Europea, y hoy aquí nos acompañan algunos de nuestros exalumnos del programa y exalumnas, doctoras, algunas de ellas ya. Doctores no, creo que no han venido, no los veo, pero también hay doctores. Es decir, hemos conseguido en un programa financiado por la Comisión Europea tener aquí en México especialistas en estudio e investigación de la Unión Europea, y por lo tanto esto es obviamente un motivo de honor y de añadir a esta celebración de estos 60 años de la hoy Unión Europea, que, como pues también ya ha explicado muy bien el embajador Andrew Stanley, y no voy a repetir, y también lo ha iniciado el profesor Stefan Esberro, voy a concentrarme en algunos aspectos que son hoy estos puntos críticos que a veces los académicos pues también tenemos que reflexionar y aportar sobre ello. Sí podría haber una especie de unanimidad en que quizá
actualmente estamos en uno de los peores momentos de esta construcción europea, de esta historia de 60 años, que han sido años difíciles, por supuesto. Si analizamos con detalle esa historia, pues ha habido momentos muy críticos y, como ha dicho también el embajador, se ha sabido aprovechar la oportunidad para avanzar, y esto es lo importante. Por lo tanto, viéndolo desde una perspectiva actual, hay que ver cuáles son los aspectos que pueden ser complicados, y como la conferencia de hoy es sobre el presente y sobre el futuro, digamos que el presente parece fácil y no lo es en tiempos de la posverdad, porque tenemos muchos presentes y prácticamente muchos de estos presentes que se nos plantean son mentiras. Es decir, por eso estamos en tiempo de la posverdad. No es fácil el presente, no es fácil interpretar el presente. Y el futuro lo construimos nosotros, no nos viene dado desde fuera. El futuro somos nosotros, son ustedes en México. El futuro de la Unión Europea también es México, y esto hay que decirlo aquí. El futuro de la Unión Europea somos los europeos, pero también los ciudadanos del mundo. Y por lo tanto, la historia de la Unión Europea ha consistido siempre en un avance continuo de construcción institucional. Por eso a veces ser profesor y experto en lo que es la Unión Europea, bueno, pues será tan difícil o menos o más, no sé, de otras disciplinas. Quizá el sánscrito debe ser más difícil, a lo mejor el embajador lo sabe, pero hay una cosa que tiene la Unión Europea, es que tienes que estar al día y al minuto y al segundo y saber con lo que pasará en los próximos minutos, porque es una compleja construcción institucional, tan compleja que parece que sea lo que la debilita, y precisamente es esta construcción institucional tan compleja lo que la refuerza, y a esto me voy a referir. Y en estos 60 años ha habido momentos complejos, difíciles y críticos. Por ejemplo, pues la famosa crisis de la silla vacía que se originó cuando se quiso pasar del sistema de unanimidad de toma de decisiones a un sistema mayoría. Pues evidentemente fue un momento muy difícil. Ha sido difícil llegar a un tratado como el de Maastricht en el año 92, conseguir por primera vez una organización internacional de carácter político, conseguir que en este tratado de Maastricht se introdujese el euro, que luego algunos países optaron por oponer su derecho a no participar en el euro. Para todos los países es obligado, cuando se cumplan las condiciones, ser miembros de la moneda única, menos 2 países que han optado por decidir si lo van a adoptar o no. Uno es el Reino Unido, obviamente me referiré más tarde a ello, o el otro es Dinamarca. Pero también incorporar a partir de Schengen todo lo que ha sido previo al Tratado de Maastricht, incorporar todo lo que es Schengen en el Tratado de Maastricht, que es la libre circulación sin controles fronterizos, que no todos los países de la Unión Europea participan de ese espacio, pero algunos países que no son de la Unión Europea sí participan en este espacio, y esto es lo que también nos permite, como antes comentaba el embajador, circular no solo a los ciudadanos europeos libremente por la Unión Europea, sino a todos los ciudadanos del mundo que entran en la Unión Europea por cualquier frontera, circular libremente. Y esto es importante, no tener que pasar cada país su frontera. No es solo un derecho de los ciudadanos europeos, es un derecho de los ciudadanos del mundo a circular en este espacio. Obviamente, en este largo proceso de 60 años, que empezó con 6 países, y luego fueron 9, y fueron 10, y fueron 12, y fueron 15, fueron 25, fueron 28, y serán 27, de momento, pero serán luego 28, 29, 30 seguramente, se da pues en esta alambicada construcción supranacional, a veces difícil de entender y fácil de criticar, que sí se da un grave punto de inflexión. Por primera vez, un miembro de este club, un miembro de esta unión, quiere salir. Y este es un punto de inflexión grave y ha significado pues la decisión de los ciudadanos británicos. Siento, embajador, usted es británico, pero de una mayoría por supuesto, pero en todo caso no de una amplia mayoría, de los ciudadanos británicos a salirse de esta unión.
Pero hoy tenemos no solo esto es un punto crítico. Tenemos la crisis de los refugiados, obviamente. Tenemos el ascenso de los populismos. Tenemos el desafío de las democracias iliberales. Tenemos las dificultades incluso para ratificar y, por lo tanto, para negociar en el futuro acuerdos de libre comercio y de inversión con el resto del mundo. Tenemos también la amenaza del terrorismo y los nuevos retos de la seguridad en Europa, que también se ha referido pues, con este informe sobre la seguridad de la Unión Europea. Tenemos también la posición de la seguridad en torno a lo que es la salida de uno de los pilares importantes de esta seguridad europea, que es el Reino Unido, y también las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre escaso gasto dedicado por los países europeos que pertenecen a la OTAN por debajo del 2%, en unos momentos en que realmente hay que reforzar la seguridad, no debilitarla. Y también todos los procesos de desinformación que está generando países como Rusia, que han sido los primeros en generar ese tipo de desinformación. Nosotros en CIDOB participamos en un grupo que se está creando a partir del Institute for Statecraft, que es combatir la desinformación, porque esta desinformación genera no solo una falta de capacidad y criterio por parte de los ciudadanos a tomar las decisiones, sino incluso un desánimo sobre lo que es realmente la verdad. Y verdades, pues no hay muchas, solo hay una, e incluso hubo un filósofo marxista, Gramsci, que dijo que era revolucionaria. No sé si la verdad es revolucionaria, pero en todo caso debe ser verdad. Pero el Brexit es inminente, y esto es así. La próxima semana, 29 de marzo, la primera ministra británica invocará el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el último tratado. Antes no había puerta de salida en la Unión Europea. A partir del Tratado de Lisboa sí hay puerta de salida, el artículo 50, que lo que hará es notificar formalmente al Consejo Europeo la intención del Reino Unido de abandonar la Unión Europea en un plazo de 2 años, que es lo que deben durar las negociaciones también según el artículo 50 del Tratado. Y también esto nos llevaría pues, a una situación de que en marzo-abril de 2019, si no hay prórroga, y si hay prórroga debe ser de común acuerdo, prórroga a la negociación, si no hay prórroga, pues el Reino Unido debería abandonar formalmente la Unión Europea. Y se presentan 2 posibles escenarios de los muchos que hay. Uno es la salida brusca, el portazo, nos vamos. Algunos británicos también proponen esta salida, o la difícil negociación. Difícil o no, todo depende de cómo se mantengan las líneas rojas que cada parte desea mantener, pero como sabemos, en toda la negociación, si empezamos con líneas rojas, pues no se avanza. Entonces, si hay líneas rojas y nadie modifica o no tiene la flexibilidad para modificar estas líneas rojas, obviamente lo que nos lleva la estrategia dominante es a la salida y al portazo. ¿Cuáles son las líneas rojas del Reino Unido, que en definitiva son las que han llevado a este referéndum, a esta consulta y, por lo tanto, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Pues uno es el fin de la libre circulación de personas entre la Unión Europea y el Reino Unido. Una segunda es que no haya aplicabilidad directa en el Reino Unido de las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o de la legislación de la Unión Europea. Y también la tercera línea roja del Reino Unido es la recuperación de la soberanía del Reino Unido en todos los ámbitos, como el de la política comercial internacional y también el derecho a celebrar acuerdos comerciales con terceros países. ¿Y cuál es la línea roja de la Unión Europea? Solo una, y antes el embajador se ha referido, es las 4 libertades. Libertad de circulación de personas, bienes, servicios y capital. Esta es la línea roja porque es la línea del tratado, no hay otra. El tratado dice esto. ¿Cómo se puede resolver esta contradicción entre que unos no quieren estar cumpliendo lo que exige el tratado y otros dicen si hay que negociar, hay que cumplir como mínimo estas 4 libertades? Por lo tanto, sí hay soluciones y seguramente las habrá. Yo creo que las habrá porque, si no, ¿para qué negociar? Se negocia para encontrar la mejor salida
para ambas partes, y esto forma parte, ustedes saben, como estudiantes, muchos de ustedes de Relaciones Internacionales, que la negociación implica renuncia por ambas partes, pero también implica establecer y marcar hojas de ruta adecuadas. Es decir, pondré un ejemplo, son cosas a veces muy técnicas, pero que vale la pena que sepan. ¿Qué significa que la negociación vaya en términos de va a tener un acuerdo de libre comercio el Reino Unido con la Unión Europea o va a tener una unión aduanera? Parece que no es muy complicado. Bueno, pues una unión aduanera te da muchas ventajas, no hace falta que establezcas reglas de origen, que siempre es técnicamente complicado, pero claro, si tienes una unión aduanera, en definitiva, que parece la solución más fácil, no puedes tener, en este caso, renunciar, pues, o debes renunciar a la libre circulación de personas y capitales o bienes. Aunque deberías también adoptar ese tipo de medidas. Pero si adoptas un acuerdo de libre comercio, por ejemplo, ustedes en México conocen muy bien pues, con Estados Unidos y Canadá, entonces debes establecer también reglas de origen y esto te complica un poco más la negociación a un nivel técnico. Por lo tanto, como ven, no es indistinto tomar una solución u otra y esto es lo que exige la negociación. Si se negocia bien, puede haber soluciones, no diríamos óptimas. Lo óptimo, y desde mi punto de vista, sería el no salir, pero bueno, pues las decisiones de los ciudadanos hay que respetarlas, ya que se sale hay que encontrar la mejor solución de todas las posibles malas soluciones que se están barajando. Fíjense que hay algo muy interesante desde el punto de vista intelectual en el caso del Brexit, porque todas las negociaciones comerciales siempre se establecen a partir de bajar, eliminar aranceles, ir y avanzar en ese sentido, fomentar el libre comercio a partir de bajar aranceles o de regulaciones de algún tipo de las que existen como barreras no arancelarias. Pero en el caso del Brexit, ¿qué vas a rebajar? Si más rebajado de lo que está, ya no hay aranceles entre el Reino Unido y la Unión Europea. ¿Qué vas a negociar? Rebajar aranceles. Lo que tienes que negociar es ponerlos. Ahí viene el tema que es complejo e interesante desde el punto de vista intelectual. Pero, fíjense, ¿acaso en Norteamérica y con el Telecán no es lo mismo? Es decir, ¿acaso no se está planteando también no rebajar aranceles, porque los han rebajado, sino subirlos? Fíjense, el Brexit tiene en Norteamérica no su US Exit, sino su MEX Set Aside, que es distinto. Pero también tiene este mismo componente, es decir, ¿cómo vas a negociar algo mejor si lo que ya tienes es inmejorable? Entonces, este es el reto que tiene la Unión Europea, pero también tiene, como sabemos, pues, en Norteamérica. En ambos casos, tanto el caso de México como el caso de la Unión Europea con el Reino Unido, la situación actual de incertidumbre casi total ya está cobrando su peaje en términos de inversiones, en términos de tipos de cambio que se están alterando y afectando las relaciones comerciales, etcétera, etcétera. Si nos vamos al tema de libre circulación de personas, que no es solo el tema del Brexit, el espacio Schengen está en riesgo. ¿Y por qué? Y sobre todo está en riesgo no por la libre circulación de personas, que sí, sino porque a cerrar temporalmente o suspender temporalmente el acuerdo de libre circulación, como algunos países han tenido que hacer a raíz de la crisis de refugiados, significa romper con un esquema importantísimo que tiene la Unión Europea, que es la libre circulación de personas, pero las personas que acompañan en los transportes, en los bienes que transportan, el cruce de fronteras, los costes que significa poner otra vez las barreras limitando la libre circulación. Por lo tanto, esto es importante, es complejo también. Se ha intentado poner desde la Unión Europea algún tipo de soluciones, por ejemplo, el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía del 18 de marzo del año pasado. Pero fíjense, en febrero de este año, 2017, lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dicho que dicho acuerdo no ha sido tomado por la Unión Europea.
Y todos nos hemos quedado sorprendidos. ¿Cómo que ese acuerdo no ha sido tomado por la Unión Europea si ha salido del Consejo Europeo? Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que este acuerdo no ha sido tomado por la Unión Europea, sino por sus Estados miembros, que es distinto, como actores de derecho internacional. Entonces, bueno, ahí tienen tema de investigación y de análisis todos los que estén interesados en temas de derecho internacional. Y el Tribunal General de Justicia declara que carece de competencia para conocer de las actuaciones previstas en el artículo 263 del Tribunal de Funcionamiento de la Unión Europea, Tratado de Lisboa, y en consecuencia desestima y se declara incompetente para conocer y resolver los recursos interpuestos por 3 solicitantes de asilo contra la declaración de la Unión Europea y Turquía, que tiene por objeto resolver la crisis migratoria. Es decir, todo lo que han hecho los Estados miembros de la Unión Europea para taponar la entrada de refugiados que vienen de Siria y otros países, pero básicamente de Siria, porque ahí el problema es la guerra. Obviamente, ahora resulta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice: a mí en esto no me metan, no es mi competencia, han sido ustedes, Estados miembros de la Unión Europea, quienes han tomado esta decisión. Y ahora veremos cómo se resuelve. Pero claro, tenemos el problema. En 2015 el número de solicitantes de asilo superaron 1.200.000 personas, en comparación a 500.000 del año anterior. Y en la segunda mitad de 2016 la crisis parecía haber disminuido gracias a ese acuerdo firmado con Turquía, en que se comprometían a devolver a refugiados que habían cruzado la frontera hacia Turquía, y lo que permitía pues este intercambio de refugiados que se habían instalado en Grecia para volver otra vez a Turquía, a cambio de una compensación financiera a Turquía y también de una migración más fácil para los ciudadanos turcos. Sin embargo, en Italia, el número de llegadas en los 10 primeros meses de 2016 fueron de 160.000 personas, y fue un 13% más alto que en el año anterior. Y además la gente seguía muriendo cruzando las fronteras, sobre todo las fronteras terrestres, pero también mucho más la del mar Mediterráneo. En los primeros 10 meses de 2016, unos 5.000 inmigrantes murieron tratando de llegar a Europa, y de los cuales 3.700 murieron atravesando el Mediterráneo. Y ahí, obviamente, tenemos no solo una responsabilidad como europeos, sino también una responsabilidad que va mucho más allá de Europa. Pero en Europa el reparto de las solicitudes de asilo, ¿dónde colocamos a los refugiados?, sigue siendo una fuente de controversia a nivel de la Unión Europea. No hay un acuerdo, o cuando lo hay, no funciona. En diciembre de 2016, más de un año después de que la Unión Europea prometiera trasladar 160.000 refugiados de Grecia e Italia a otros países de la Unión Europea, porque obviamente los refugiados se concentran en los países primero que cruzan la frontera, pues de estos 160.000 refugiados, compromiso para distribuirlos en distintos países de la Unión Europea, solo se habían conseguido alojar permanentemente a 8.162. Es decir, de 160.000 el compromiso solo a 8.000. Parte del problema también es la insuficiencia de la legislación definida por el Reglamento de Dublín, en la cual el refugiado pide acceso al primer país que llega, pero no existe en la Unión Europea un visado de asilo, con lo cual el problema es el Reglamento de Berlín. Claro, cuando se pensó y se diseñó y se aprobó el Reglamento de Dublín, uno no se podía imaginar de lo que sucedería con la crisis en Siria, con la llegada de refugiados, y ahora pues hay el problema que hay que resolver. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que la gestión de la crisis de refugiados ha quedado en manos de los gobiernos nacionales. No demos la culpa a la Unión Europea, es los gobiernos nacionales que no lo han resuelto. Pero en todo caso sí es incompatible con un área económica integrada, que ha abolido las fronteras interiores. Ahí sí que tiene el problema en la Unión Europea. Y también es incompatible con algunos principios fundamentales de la Unión Europea, como la existencia de una política común de movilidad de las personas. Por lo tanto, es más importante el papel de las instituciones y políticas europeas, tanto para la vigilancia de las fronteras comunes como para la imposición de normas comunes de acogida. Se han hecho algunos progresos. Frontex, por ejemplo, la creación de Frontex. Se ha creado una guardia costera y fronteriza, una agencia de la Unión Europea para esto.
De hecho, Frontex ha tenido que sustituir algo que hacía antes un solo país, que era Italia, con su operación Mare Nostrum, para evitar que los migrantes se ahogaran en el mar Mediterráneo. Sin embargo, pues la situación es la que es y no vamos a seguir en ello, si no nos pasaríamos ya todo el tiempo sobre esta crisis. El tema de la ratificación de los tratados internacionales es otro tema importante, porque el Tratado de Lisboa parecía que iba a dar la solución para que la Comisión Europea tuviese el fast track, o en todo caso el mandato para negociar acuerdos internacionales, y parecía que el Tratado de Lisboa daba la solución para que estos tratados fuesen negociados como competencia exclusiva de la Unión Europea. Y luego finalmente resulta que no es así. Y resulta que no es así por varias razones. Una de ellas es los movimientos en contra de ciertos tratados, entre los cuales el TTIP, el Tratado Transatlántico de Inversión y Comercio, con Estados Unidos y la Unión Europea, que seguramente ya pasó a mayor gloria por parte europea, sobre todo por parte también de Estados Unidos, pero cuando aparece la crisis, y es hace pocos meses, es con la ratificación del tratado negociado con Canadá. Y con la negociación del tratado de Canadá aparece una voz discordante en el momento de ser firmado por los Estados miembros, que es Valonia. Y Valonia no es Estado, pero Valonia tiene, como región belga, la facultad de interrumpir o de poner sus derechos sobre ciertos tratados. Finalmente Valonia firma y no pasa nada más, pero sí pasa algo, porque la Comisión Europea ya presenta el tratado de la hoja de ruta de CETA, del tratado con Canadá, como una solución de un acuerdo mixto Estados miembros con la Unión Europea. Y por lo tanto esto exige que el tratado pueda ser aplicado provisionalmente, pero que luego tenga que ser ratificado por todos los Estados miembros, con lo cual el proceso de ratificación es muy complejo, y sobre todo cuando hay presiones interiores para esta ratificación. Y para acabarlo de complicar, la Unión Europea preguntó al Tribunal de Justicia Europeo sobre el Tratado de Singapur. ¿Podemos aplicar la ratificación por parte de la Unión Europea, por tanto, por parte del Parlamento Europeo, sin pasar a Estados miembros? ¿Y qué ha dicho el Tribunal de Justicia? Todavía no ha hablado, pero sí el abogado general, y ha dicho no se puede ratificar solo por parte de la Unión Europea. Es un tratado mixto, deberán pasar no solo el Tratado de Singapur, sino todos los tratados por una ratificación de todos, ahora ya 27 o 28 Estados miembros. Como pueden ver, uno de los pilares importantes de la Unión Europea es todo lo que es el comercio, pero el comercio actualmente no se puede separar de las inversiones en estas cadenas globales de valor y no se pueden separar de los servicios. Ahí tenemos un desfase, un Tratado de Lisboa que no ha sido pensado o bien elaborado para una Unión Europea donde los Estados miembros todavía tienen un gran poder. Y para acabar, simplemente pues el desafío de los gobiernos nativistas con estas democracias y liberales en algunos países de lo que llamado Grupo de Visegrado, que podría conducir a la que una investigadora ha dicho la desunión silenciosa, esta enfermedad que no se ve, pero está ahí, desunión silenciosa, que significa que se perpetúe la tendencia de, en lugar de encontrar soluciones europeas a los problemas nacionales, que los Estados miembros resuelvan por su cuenta o en un marco no europeo. Y esto sí sería desintegrador. Por lo tanto, fíjense que en esta visión, que no he querido que fuese pesimista, si en todo caso es lo que está sucediendo, y todos los problemas con los que se encuentra en la Unión Europea en esta construcción institucional, donde no debemos dejar tampoco en su momento la crisis del euro, que podría volver a aparecer en cualquier momento, acabará habiendo una solución en la Unión Europea, sí, de distintas velocidades. ¿Qué remedio? Porque algunos ya se van, otros no quieren seguir, y finalmente deberá haber pues, dos o más velocidades, uno o dos o más círculos, y habrá un núcleo, y ya en esto se está trabajando. ¿Y se está trabajando cómo? Pues gracias a las demandas de los ciudadanos. Fíjense que se va a producir este sábado, día 25, y en algunos sitios el día 24, algo que no se había producido hasta ahora en Europa, que son manifestaciones de ciudadanos a favor de más Unión Europea. Es decir, ciudadanos europeos manifestándose en Roma, en la marcha que habrá en Roma el día 25 y en otras ciudades el día 24, y promovido por un hashtag que se llama March for Europe,
2017 y que promovido por el movimiento federalista. Muchos ciudadanos quieren más Europa y quieren una Europa federal y otros todavía están indecisos. Y el otro elemento es también algunos estados europeos están ya anticipándose a lo que pueda surgir con el Brexit y a tener una reunión del Consejo antes de este verano para poder tener una hoja de ruta para una mayor integración europea. Es decir, el efecto de acción genera una reacción y esto es positivo. Y no hay que olvidar tampoco las críticas de Donald Trump a la Unión Europea. También contribuyen en estos momentos a reforzar la Unión Europea más que a debilitarla y esto es importante. Déjenme decir, pues para acabar, que desde Europa se puede influir y se debe influir a favor de los valores, de la democracia y de la integración. Y desde Europa y desde el mundo se debe ir en contra del unilateralismo, del aislacionismo y del proteccionismo de la xenofobia. Esto es nuestro deber, no solo como europeos, sino como ciudadanos del mundo. Pero también, por Europa y por el mundo, esta debe ser nuestra acción hoy, a los 60 años, y es el momento de consolidar la Unión Europea. El día 25 de marzo, aquí en México, yo creo que le deben cantar las mañanitas a los 60 años de la Unión Europea. Es el momento de celebrarlo. Cántenle, pues, las mañanitas a la Unión Europea. No es el momento de hacer responsums. La Unión Europea no ha fallecido ni fallecerá. Las instituciones no fallecen, fallecen las personas, no las instituciones. Por eso canten las mañanitas y dejémonos de responsums. Muchas gracias.